Hola, buen día a todas, a todos, buenas noches o buenos días, depende para los que nos están viendo en tiempo de ferido. Pues el día de hoy estoy acá para presentar a nuestra siguiente ponente en esta serie de conferencias que el día de hoy dan cierre a nuestro encuentro de cine ensayo de Voy al Teatro. Y pues estamos muy contentas de recibir en esta ocasión a Adriana. Ella es una especialista en muchas cosas, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, es maestra en Gestión y Desarrollo Cultural por la UDG, doctora en Estudios Científicos Sociales por el ITESO también, y actualmente se desempeña como profesora e investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, donde también coordina la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Entre 2011 y 2015 coordinó en esta misma universidad la licenciatura en Gestión Cultural y ha participado como docente en varios programas formativos de pregrado y posgrado en Comunicación y Gestión Cultural, en cursos relacionados con la teoría e investigación de la comunicación y la cultura, así como de política y economía cultural y gestión de las artes. Y bueno, dicho como breve semblanza, les damos de nuevo la bienvenida a todos y todas ustedes en diferentes tiempos y en este mismo a esta conferencia titulada Las artes escénicas como sector económico, política cultural, autoorganización y resistencia. Y qué mejor momento para hablar de resistencia y de autoorganización que estos tiempos en los que vivimos, ¿no? Entonces, pues bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Adriana Pantoja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, por hola, acá. ¿qué tal? Mucho gusto. Me da un montón de alegría saludarte y saludarles a quienes están participando en este encuentro. Y bueno, espero que lo que vengo a compartirles sea de su interés, eh, porque bueno, es un trabajo sobre el que he venido eh, reflexionando y también investigando. Y bueno, justo esto es lo que quisiera pues poner a su consideración y creo que también tendría que decir que va a ser muy importante, o creo lo más importante será el diálogo que pueda establecer con todos ustedes. Claro, sí, justo la idea será que ustedes, quienes nos estén sintonizando ahora mismo, puedan dejar sus preguntas o comentarios a lo largo de esta ponencia y que los vayan dejando en el chat que tenemos aquí. Y antes de finalizar, estaré yo leyendo alguna de estos comentarios, preguntas, para que tú también como puedas leerlos y compartir respecto a eso. Eh, qué oportuno es por ahí, qué oportuno que esto sea, yo lo repito, a mí me parece que es bien interesante lo que nos vas a compartir y que es un buen espacio de cierre también, ¿no? Para este encuentro, en donde ya hemos pasado por esta esperanza y este encuentro, ¿no? Con los espacios independientes y su resistencia. Y también esta otra parte, ¿no? Que nos brinda un poco más de esperanza con la charla ayer de Itari. Entonces, pues nada, digo, hoy estuvimos compartiendo también los resultados de la encuesta de Voy al Teatro, también fue algo bien interesante porque eso nos abre un poco el panorama de cosas que nosotros podemos hacer como creadores y creadoras. Y también tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, qué cosas podemos hacer, qué preguntas se pueden dejar sobre la mesa y abrirse para que sigamos encontrando respuestas y probándolas en el camino a ver qué pasa, ¿no? Pues tienes toda la palabra, Adriana. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Gracias otra vez. Bueno, antes de comenzar con la conversación eh, y primero con esta exposición de ideas, quisiera un poco explicarles por dónde va a ir lo que quiero compartirles. Eh, Como ya lo señalaban por ahí, la idea es reflexionar alrededor desde las artes escénicas, alrededor de la política cultural, la autoorganización y la resistencia. Eh, Aunque buena parte de lo que vengo a plantearles va a estar concentrado
en compartirles una serie de consideraciones respecto de lo que es una política cultural, quiénes la hacen, eh, por qué o para qué existen o debieran existir, en qué fases deberían intervenir, cómo se vinculan con los derechos culturales y cómo también se vinculan con una serie de fundamentos económicos que son los que de hecho también les dan origen. Esto me parece, o sea, todo esto me parece central porque luego pasaríamos a analizar pues a qué presiones están sometidas las políticas culturales públicas en un país como el nuestro y pues qué demandan esas tensiones en un contexto como el actual y particularmente para pues los creadores, los creativos y los y las gestoras culturales que se desenvuelven en el ámbito de las artes escénicas y de las artes en un sentido más amplio, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí va la propuesta de lo que quiero compartirles. Eh, Ciertamente lo ideal será que sus preguntas las dejen hasta el final, pero si en algo no fuera clara y fuera necesario hacer una pausa para explicar un asunto de mejor manera, también me lo pueden solicitar por medio del chat. Es decir, las preguntas de intelección a lo largo de la presentación son bienvenidas para que no vayan quedando demasiados cabos sueltos eh, y que entonces hacia el final pues más bien podamos conversar alrededor de lo que vengo a compartirles. Entonces, bueno, pues si me apoyan con la presentación, por favor, se los voy a agradecer. Vayamos a la siguiente. Miren, esto pienso que es muy importante. Eh, el reconocimiento de que son múltiples las instituciones sociales y los agentes que hacen política cultural, entendiendo a la política cultural como un conjunto de intervenciones organizadas a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer necesidades culturales y obtener un consenso para un determinado tipo de orden o de transformación social. Es decir, no es la política cultural en un sentido amplio, no, no le corresponde solamente al Estado personificado en lo que podríamos entender como el gobierno, sino también a la sociedad civil y al mercado, dado que vivimos en una economía de mercado. Pero ¿para qué? O sea, para precisamente orientar aquellos significados que colectivamente consideramos que son relevantes, porque hay una serie de necesidades también de índole cultural que requieren de ser satisfechas y porque hay que organizarnos, ponernos de acuerdo para ver si queremos que las cosas sigan igual o que las cosas se transformen, el estado de cosas, digamos. La siguiente, por favor. Ah, no, ya vi que yo puedo aquí moverle. Perdón. Sí me escucho. Sí me escucho, es que creo que me desconecté. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Gracias, gracias. Es que como que hubo un bajón de luz, perdón. Eh, Ahora, desde el Estado, el objeto de las políticas culturales son aquellos segmentos de la cultura que para existir, preservarse o generalizarse requieren de atención como parte de lo público. Así,
para fines de definición de la política cultural, hay que centrarse en el campo de la creación artística, entendido de manera amplia, y en todas aquellas actividades que estén dotadas de una intencionalidad estética. La cultura vista de este modo, pues incorpora los procesos de producción, de distribución y de consumo de los frutos de la creatividad de la sociedad en su conjunto. Me voy a detener en esto que estoy compartiéndoles aquí, porque pareciera a veces que no queda claro, no necesariamente a quienes viven y se dedican a las artes escénicas, sino a quienes diseñan, implementan y evalúan políticas públicas, que estas debieran estar encaminadas precisamente para atender a aquellos segmentos que están en riesgo de existir, de preservarse o de generalizarse, tal como lo rescato aquí, según lo dice Eduardo Nibón. Esto es muy importante porque a veces no termina de estar muy claro para qué es que se hacen políticas culturales, para qué se implementan y para qué se evalúan, ¿no? Eh, el, digamos, la cultura en términos de producción, distribución y consumo podría pensarse como una especie de proceso cultural, y en esas fases de dicho proceso es que las políticas culturales deberían de poder intervenir. Cuando hablo de fases de un proceso, me refiero a la formación y la capacitación, en este caso relacionada con la cultura, las artes, pero también está la fase propiamente de creación, la de producción, la de distribución, la de consumo y la de conservación. Esto significa que cada una de estas fases de algún modo requieren una intervención o una atención diferenciada. Las necesidades no son las mismas, por ejemplo, cuando se busca crear que cuando se busca conservar un producto, por ejemplo, cultural o artístico. Y algo que también es muy importante señalar es que desde el punto de vista de política cultural, eh, pues vamos a referirnos a la cultura como sector cultural. Y dentro del sector cultural, pues hay subsectores. Uno de ellos es el de las artes escénicas, pero hay otros, el de las artes visuales, el de la industria editorial, la cinematográfica, la musical, por poner algunos ejemplos, ¿no? Como de las más tradicionales o más reconocidas. Estos subsectores culturales tienen, sin lugar a dudas, necesidades, requerimientos similares, pero también particularidades. En este sentido, las artes escénicas tienen también particularidades, ¿no? Y entonces es necesario que, reconociendo esas particularidades desde el punto de vista de lo vuelvo a repetir, formación, capacitación, creación, producción, distribución, consumo y conservación, pues se diseñen estas políticas públicas. Las políticas culturales públicas se implementan además para garantizar derechos culturales fundamentales de los ciudadanos. Estaríamos hablando de la garantía de la libertad de creación y expresión, del acceso y de la participación. Y para esto retomo pues este fragmento que me parece caracteriza de manera muy clara cuáles son exactamente estos derechos culturales, con base en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento de más de medio siglo, de 1948,
y de los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66. En ellos se señala que toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna. Toda persona tiene derecho también a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural y que toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, por supuesto, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Eh, esta legislación internacional está presente en nuestras legislaciones nacionales y estatales, particularmente en el artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país. Bueno, ahí se habla ya de los derechos culturales desde hace algunos años. En la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que también tiene unos poquitos años igualmente de existir. Por ejemplo, acá en Jalisco existe también una ley de cultura que, insisto, reconocen la necesidad de garantizar la libertad de creación y expresión, de acceso y de participación en la cultura. Además, la política cultural pública, como les decía antes, tiene un fundamento económico. Desde la teoría económica del bienestar, que digamos es una corriente de la economía, se planteó la intervención gubernamental porque se encontraron una serie de fallas del mercado en las artes y en el patrimonio, así como en algunas áreas de las industrias culturales. ¿Esto qué quiere decir? No, que la falla del mercado supone que la mano invisible del mecanismo del precio no puede asignar óptimamente los recursos para producir la oferta apropiada, porque hay beneficios o costos que los precios del mercado no tienen en cuenta. Esto es muy importante porque esto que estoy compartiéndoles aquí ha sido el fundamento económico que durante todo el siglo XX fue formalizando la intervención del Estado y particularmente de los estados de bienestar en materia de cultura, así como se hizo igualmente en otros ámbitos como el de la salud o la educación, por poner un ejemplo. Esto que estoy señalando aquí tiene que ver con que el sector cultural no opera desde el punto de vista económico del mismo modo en cómo operan otros sectores de la economía. Tiene particularidades y una muy importante está relacionada con esto que está aquí. No basta asignarle un precio a lo que se produce, porque lo que se produce excede su valor económico. Es decir, hay otros valores que no pueden ser capturados por el precio. Espero en las siguientes diapositivas ir clarificando esto. Hay algunos, o sea, de manera ya más puntual, hay algunos argumentos económicos desde el punto de vista de las fallas en la oferta, es decir, que lo que se ofrece con muchas dificultades por distintas razones que ahora voy a compartirles. De entrada, en un segundito, de entrada, es común la presencia de productores monopolistas que ofrecen cantidades pequeñas a precios altos. Por lo tanto, se hace necesario apoyar una oferta adicional que amplíe
las posibilidades a menores precios. Es decir, porque hay poco y lo que hay suele ser caro. Además, no siempre, al aumentar la cantidad de un bien o de un servicio, se pueden disminuir los costos sin que haya pérdidas para quienes producen esta oferta. Y por ese motivo es frecuente que los oferentes necesiten ayuda para cubrir esa diferencia. Hay otras razones, por ejemplo, vinculadas a la distribución de la renta, y es que en promedio, y esto es algo que se ha estudiado de manera profusa desde la economía cultural, los artistas suelen ser más pobres que otros miembros de la sociedad, particularmente de otros miembros con el mismo nivel formativo. Y por ello, pues existen razones para promover la ayuda a los trabajadores del sector cultural. Y por si esto fuera poco, hay, digamos, un fenómeno que en la economía se reconoce como retraso en la productividad o que también se le ha tendido a denominar como la enfermedad de los costos y que esto particularmente afecta a las artes escénicas. De lo que se trata es de lo siguiente, o sea, a los productores de las artes escénicas les resulta difícil aumentar la productividad de su trabajo porque ni modo que una obra que está pensada para que se desarrolle con 10 personajes en 1 hora y media, por hacerla más productiva, se reduzca a 3 personajes y a media hora, pues sin que eso afecte su calidad, ¿no? Pese a ello, estos productores de las artes escénicas se ven obligados a pagar incrementos salariales similares a los de otros sectores económicos. Es decir, hay muchos sectores en donde sus trabajadores se vuelven sumamente competitivos y productivos desde el punto de vista económico, cuestión que es difícil que suceda en el caso de las artes escénicas, ¿no? Por lo anterior, se da una tendencia a incurrir en déficits crecientes en la producción. Es decir, siempre resulta muy difícil ganar lo que se requiere para cubrir los costos de la producción. Y a largo plazo, lo que, lo que se ha descubierto es que las artes escénicas solo pueden sobrevivir si un agente externo, público o privado, financia esas pérdidas. Desde el punto de vista de la demanda, también hay fallas. Fallas desde el punto de vista económico, como ya se los decía, y que están relacionadas con la asignación del precio. Uno de ellos es que la provisión de las actividades culturales puede generar beneficios para quienes no están involucrados en su proceso productivo. Y lo mismo ocurre con quienes no pagan por su consumo. Es decir, más allá de que a alguien le interese o no, vamos a decirlo así, la cultura, esta genera beneficios para esos que no están involucrados o interesados o para aquellos que no pagan por dicho consumo, ¿no? En ese mismo orden de ideas, pues hay quienes valoran la opción de contar con un bien cultural, aunque nunca lo frecuenten. Y hay también quienes, a pesar de no concederle ningún valor a lo artístico, sí lo consideran un legado para las futuras generaciones. Y están también aquellos que creen que la naturaleza experimental de ciertas prácticas artísticas fomenta la innovación en distintos sectores sociales. Es decir, todas estas externalidades o beneficios, estas externalidades positivas o beneficios, no pueden ser capturados por la asignación de un precio. Es decir, no, el valor económico de las mismas no captura todo lo que éstas generan en términos de beneficio, de valor cultural o simbólico. Bueno, por otro lado, aunque no siempre ocurre así, la naturaleza colectiva de los bienes y los servicios culturales suele no excluir a nadie de su disfrute y el consumo de una persona tiende a no reducir el de los demás. O sea,
Cuando se participa, por ejemplo, de una pieza escénica al aire libre, por decir algo, pues esa participación de alguien en particular no va a reducir o a inhibir o a excluir el goce de alguien más, ¿no? O sea, este es un ejemplo, ¿no? De los muchos que puede haber, ¿no? O sea, hay una naturaleza pública de los bienes y los servicios culturales en este sentido. Y entonces, bueno, o sea, no hay modo de que una determinada oferta restrinja el consumo porque simple y sencillamente no es posible y porque además no afecta el que muchos disfruten de lo que se está poniendo, digamos, pues a circular, ¿no? Además, frecuentemente los consumidores están mal informados sobre la oferta cultural y estoy segura que ustedes saben esto mejor que nadie, ¿no? Y también ocurre eh, que los individuos subestiman la utilidad que les puede reportar la cultura. No ven, no alcanzan a ver por distintas razones de índole sociocultural, o sea, formativas, por ejemplo, pues lo benéfica que podría resultarles el acceso a determinados bienes o servicios. Además, pues dadas las diferencias en lo social, pues el Estado debe financiar el acceso a la cultura para hacerla asequible a todos. O sea, desde el punto de vista de la demanda, no todas las personas por su ingreso van a tener la posibilidad de pagar un boleto para asistir a una función de teatro. Y ya no digamos de pagar un boleto, ¿no? Sino a lo mejor de tener el tiempo disponible porque trabajan largas jornadas o el recurso que les permita trasladarse desde áreas o zonas de la periferia de las ciudades, para hablar de un contexto urbano, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también es deseable que haya mayores cantidades de actividades culturales que las que los consumidores desearían adquirir en el mercado. Es decir, aquí la diversidad de las ofertas es casi que en sí misma pues es algo de beneficio, ¿no? Por eso es que es deseable siempre una importante provisión de estos productos. Bueno, no sé cómo vamos hasta aquí, si hay alguna duda de intelección o si sigo adelante, porque ahora quisiera conectar esto con las formas específicas que tiene el Estado para intervenir en la cultura, por todas estas razones que ya he explicado y en las distintas fases del proceso cultural que también ya les compartía hace unos momentos. Miren, ay, perdón, esto es justo lo que acabo de explicar. Denme un segundito. La política cultural pública se organiza a través de distintas modalidades de intervención. Eh, y esto espero que también sea clarificador en la medida de lo posible, porque cuando hablamos de políticas públicas, solemos pensarlas de manera muy restringida, como que no vemos el espectro amplio en términos de modalidades de intervención. Una de ellas, muy clara, me parece, tiene que ver con la regulación o con las acciones normativas. Ahí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Pero esto tiene que ver con las leyes, con los reglamentos, eh, con aquello que se regula para proteger
determinadas cosas, ¿no? Es decir, en donde los gobiernos dicen se ha de hacer X para obtener Y, o donde el gobierno dice existe el derecho X y pues dicho gobierno hará que se cumpla, ¿no? Por otro lado están las intervenciones directas que suelen tener que ver con que el gobierno haga cosas, con que el gobierno provea directamente unos determinados bienes y servicios. Y entonces ahí el gobierno pone un teatro o pone un museo, eh, que además pues cuenta con una determinada programación o tiene una televisora pública o hace ediciones propias que además vende en librerías que pues también son administradas por los gobiernos. Igualmente la intervención directa o la provisión puede estar relacionada con la información, ¿no? O sea, con proveer información que entonces se supone debiera dar pie para decir es posible hacer X cosa, ¿no? En este sentido, bueno, a lo mejor muchos de ustedes conocen el sistema de información cultural de la Secretaría de Cultura a nivel federal, en donde o desde donde se pueden tener accesos a múltiples encuestas o a lo mejor conocen la cuenta satélite de cultura que pues su realización está a cargo predominantemente del INEGI y pues desde esa cuenta satélite se tienen algunos indicadores relacionados con la economía de la cultura en nuestro país, cuántos trabajadores culturales hay, o sea, es decir, cuánto empleo se genera, cuál es el Producto Interno Bruto de la cultura, o sea, cómo contribuye la cultura con la generación de dinero en el país, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que como una intervención directa o una provisión, pues no solo está en lo que el gobierno hace, sino también en lo que el gobierno informa, ¿no? A través, como les digo, de campañas, bueno, no solo de estos sistemas de información que ahora mismo he mencionado, sino a través de campañas, por ejemplo, de fomento a la lectura, directorios informativos, conferencias, etcétera, ¿no? Eh, la intervención indirecta o la redistribución me parece que es un tipo o una modalidad de intervención con la que los artistas, los creativos, los gestores culturales, en este caso dedicados a las artes escénicas, suelen como estar muy en contacto, porque tienen que ver con las subvenciones, los premios, las becas de viaje, por ejemplo, el acceso a ciertas líneas de crédito subvencionados, a ciertos estímulos, bonificaciones o exenciones fiscales, ¿no? Aquí se trata de incentivos o desincentivos directos, o, por ejemplo, de tipo financiero directos o de tipo financiero indirecto o de uso de recursos públicos o de incentivos fiscales indirectos. Finalmente, están otro tipo de intervenciones que están relacionadas con la organización del territorio, aquellas que permiten la promoción de acuerdos de cooperación regional o internacional, en donde participan pues gobiernos y organismos eh, para, digamos, de los distintos niveles, local, estatal, regional, federal o internacional, para la consolidación de fondos regionales o este tipo de instituciones tripartitas o bipartitas, o para la generación, como les digo, de acuerdos de cooperación. Eh, entonces, este tipo de, o estas modalidades de intervención
Son muy importantes conocerlas y tenerlas en cuenta porque, bueno, quizás ahora, o ese sería mi deseo, eh, sería muy importante que ustedes pudieran imaginar qué de todo esto sería necesario para garantizar la existencia, la conservación o la generalización de las artes escénicas, ¿no? En dónde se necesitaría regulación, intervenciones directas o indirectas, en dónde serían necesarias las acciones de organización del territorio, en qué fases, dónde hay problemas críticos, en la formación o la capacitación vinculada con las artes escénicas, en las fases de creación o de producción o de distribución o de consumo o de conservación. Bueno, ¿a qué presiones está sometida la política cultural pública en un estado como el mexicano? Bueno, digamos que nuestro estado desde hace, o nuestro país desde hace algunos años, está pues en una franca transición de un estado de bienestar fallido desde mi punto de vista por el régimen autoritario que pues padecimos durante muchísimos años hacia un estado neoliberal. Mm, claro, cada gobierno va teniendo énfasis o va dando bandazos entre uno u otro modelo, pero digamos que la política cultural pública en un estado como el nuestro se debate entre una visión patrimonialista de la cultura a la vez que una visión privatizadora de la cultura. También la política cultural pública se debate entre un discurso que no deja mayores alternativas más que la dependencia gubernamental, pero por otro lado se está insistiendo todo el tiempo en que la cultura es una industria creativa, en que los creadores deben ser emprendedores, en que las comunidades, los ciudadanos, deben ser entendidos como meros consumidores, más desde un punto de vista eh, comercial. Luego también hay una tensión entre, digamos, en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas, hay una tensión de pensarlas desde su racionalidad ideológica y desde su racionalidad administrativa. Y me explico con esto. Eh, a veces no termina de quedar claro si la selección de un proyecto tuvo que ver porque ese determinado proyecto se relaciona con la agenda del gobierno en turno o porque el proyecto tiene los requisitos eh, que se solicitaron en la convocatoria, más allá de su potencial estético político, por ejemplo, ¿no? Y luego también está esta tensión en donde a veces la cultura es vista como un recurso social y entonces se le piden, por ejemplo, a los proyectos artísticos las perlas de la Virgen para que estos proyectos transformen, incidan en el tejido social, casi que sustituyendo, por ejemplo, las políticas sociales del Estado, pero por otro lado, pues a veces también la cultura es vista solo como un recurso económico, ¿no? Entonces, bueno, yo para llegar ya casi hacia el final de mi intervención, considero que, pues en un contexto, perdón, denme un segundo. Esto es un poco lo que les comentaba ahora mismo, ¿no? Lo de las presiones. Y bueno, yo pienso que estas tensiones, estas presiones, demandan unas determinadas cosas en un contexto como el que acabo de describir. Y particularmente quisiera hacer mención a lo que la pandemia
ha promovido en tanto acontecimiento catalizador del malestar en la cultura. Es decir, la pandemia, al irrumpir, visibilizó un montón de asuntos de manera pública. Por un lado, lo relacionado con la precariedad laboral y de vida de los artistas, los creativos y los gestores culturales. Y en las artes escénicas, pues no se diga, ¿no? También hizo visible esta necesidad de una mayor vinculación de las ofertas artísticas con las problemáticas sociales a través de modelos participativos. Igualmente, me parece que la pandemia dejó clara la incapacidad institucional para comprender y responder a las demandas históricas y coyunturales que existen en el sector cultural. Y bueno, pues también quedó clara la fragilidad del mercado cultural y del modelo económico hegemónico en su conjunto. Es decir, esto de ser emprendedor y siendo emprendedor vas a salir adelante, pues no necesariamente se sostiene y eso fue muy claro ahora con todo lo que, con toda la crisis social, económica que ha dejado como a manera de estela la pandemia, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo esto ha posibilitado la emergencia de los agentes culturales como sujetos políticos autoorganizados para resistir. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes recordarán momentos críticos eh, de nuestro país como el 68 o el 85, eh, y sin lugar a dudas que este también, el de la pandemia, el de 2020, 2021, pues ha llevado a los agentes culturales a verse a sí mismos como sujetos políticos, como es decir, como sujetos que requieren de organizarse para generar tácticas de resistencia frente a pues una serie de condiciones de distinta índole y que en los últimos tiempos han sido sumamente críticas. Por ejemplo, en México, ustedes tendrán pues quizás mucho más detalles sobre ello, pero desde el 2020, cuando irrumpe la pandemia, cuando se dan estos recortes tremendos en la cultura por una supuesta política de austeridad, cuando por otro lado siguió y ha seguido proyectándose y gestándose un proyecto faraónico como el de Chapultepec, pues, bueno, ustedes recordarán todo eso y recordarán cómo emergieron una serie de colectivos. Yo he contabilizado más de 10 a lo largo y ancho de todo el país que se organizaron para atender necesidades muy puntuales, ¿no? De los participantes de esos colectivos relacionadas con ingreso, a veces hasta con cuestiones elementales de salud, de alimentación, de vivienda, pero también que estos colectivos funcionaron como verdaderos frentes de demanda frente a las instituciones públicas, ¿no? Entonces, a mí me parece que de nuevo, así como ha sucedido en otros momentos en la historia reciente de nuestro país, los agentes culturales se han erigido, lo vuelvo a repetir, como sujetos políticos que se han autoorganizado para resistir. Yo cierro con esto porque me interesa mucho escuchar sus dudas, sus inquietudes y sus reacciones a propósito de lo que he venido a presentarles hoy. Pero bueno, yo
yo creo que esta emergencia de los agentes culturales como sujetos políticos autoorganizados para desarrollar acciones de resistencia pasa o debiera pasar por estos elementos que aquí les comparto, ¿no? Por un lado, creo que es muy importante no dejar de reconocer las dimensiones estético-política y laboral asociativa de las prácticas artísticas y de los pactos de sentido que las retroalimentan. O sea, que el quehacer artístico, desde el punto de vista de quienes lo hacen posible, de sus creadores, de sus productores, tiene una dimensión estética, por supuesto, una apuesta en términos de visión, de mirada del mundo a partir de determinadas herramientas técnico-expresivas, pero también de incidencia, ¿no? O sea, de incidencia sobre ese mundo. Y ahí está lo político, ¿no? Pero también hay una dimensión laboral asociativa, ¿no? En donde la forma en que estos trabajadores de la cultura se, se organizan, trabajan juntos, generan redes, enfrentan sus problemas, pues también es fundamental. Y ante este panorama que yo les planteaba, he trabajado algo de eso a través de distintos procesos de investigación, pues se están generando nuevas negociaciones, ¿no? O sea, estas dimensiones estético-políticas y laboral asociativa de las prácticas artísticas están reacomodándose en términos de lo que se negocia explícita o implícitamente en el quehacer cotidiano, ¿no? O sea, eh, cómo se trabaja cuando los propios trabajadores de la cultura se autoexplotan, pero cómo se trabaja también cuando los propios trabajadores de la cultura generan redes de colaboración al modo de la economía solidaria, pero cómo se trabaja cuando no hay más remedio que echar mano del multiempleo, eh, pero cómo se trabaja cuando por otro lado se están subvirtiendo las jerarquías, en donde hay una mayor horizontalidad entre quienes crean y producen esta oferta, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es muy importante no dejar de reconocer estas dimensiones para generar acciones verdaderamente significativas, ¿no? Y transformadoras. En este mismo orden de ideas, creo que el análisis de las condiciones materiales y de vida en las que estas prácticas artísticas se realizan, pues debieran ser fundamentales para generar acuerdos gremiales e institucionales que posibiliten la transformación de estas condiciones, ¿no? Es decir, bueno, ustedes lo sabrán ahora mismo esto que nos comentaba, ¿no? De la información que generaron desde Voy al Teatro, ¿no? O sea, estas condiciones materiales y de vida, o sea, conocer estas condiciones en las que se hace arte escénico, es fundamental, porque ello permite o podría permitir la toma de acuerdos que son centrales para transformar el entorno mediante acciones específicas con perspectiva pública, ¿no? ¿Cómo se va a presionar, por ejemplo, a las instituciones culturales para que hagan qué cosas? Y en este punto me detengo también porque, bueno, yo les he presentado todo esto, de cuál es el objeto de una política cultural, cuáles son sus modalidades de intervención, cuáles son sus fundamentos desde el punto de vista económico, pero también de derechos culturales, porque, ay, se dejó de ver, no sé por qué. Este, ¿Sí me escucho? Hola, hola.
Me escucho, es que se perdió la imagen, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Gracias. Bueno, conociendo esto que yo les compartía, me parece que es mucho más fácil analizar las propias condiciones, llegar a acuerdos y desarrollar acciones. Eh, y también es muy importante, creo, en el discurso eh, de estas resistencias, la articulación de la libertad creativa y de expresión con la necesidad de acceso y de participación social. Eh, el, que, el que un creador trabaje desde la más absoluta precariedad o indefensión no garantiza la libertad creativa ni de expresión, ¿no? Pero tampoco garantiza el acceso y la participación social, ¿no? Entonces, como no perder esta, esta perspectiva procesual de lo artístico, de las, y por lo tanto de lo que se necesita incidir en el marco de ese proceso, me parece que es fundamental. Ya no para administrar lo que ya tenemos, ya no para reproducir lo que tenemos, sino para posibilitar momentos instituyentes, es decir, para transformar, para cambiar las realidades, para cambiar las condiciones materiales y de vida de quienes participan en este sector. Y bueno, yo hasta ahí me quedo. Veo por ahí algunas preguntas que acaban o sea, que están ya compartiéndose, pero bueno, yo hasta aquí me quedo porque me gustaría pues abrir el diálogo, escuchar sus preguntas, sus inquietudes y pues tratar de llegar a como a puntos eh, como a puntos de convergencia, ¿no? Que nos permitan, insisto, generar alternativas otras. Muchas gracias, Adriana, por todo, ¿no? A mí me parece que es muy claro. De pronto, esta parte como de buscar conceptualizar cosas que hacemos y que estamos a veces solo como en el hacer y el hacer, podría resultar algo complejo, pero creo que es necesario, ¿no? O sea, el preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, desde dónde y cuál es la postura política que existe en el gestor, en el creador o en el artista en general. Eh, o sea, desde lo personal creo que eso es algo fundamental, ¿no? Que todo el tiempo estamos siendo seres políticos, ¿no? Y accionando desde ahí, pero a veces no nos damos cuenta y tampoco nos damos cuenta de las implicaciones que eso tiene a nivel discursivo. Y luego cuando le sumamos esta otra parte de la organización, no nos damos cuenta de que ya estamos organizándonos todo el tiempo y qué pasaría si eso, pues, tiene como un objetivo más claro, ¿no? Entonces a mí me parece como que es muy valioso. Sí hay por ahí una pregunta, me parece, pero me gustaría que si alguien más tiene alguna otra pregunta, que los vayan poniendo en lo que yo te comparto esta y mientras tú nos compartes tu opinión. Igual yo tengo algunas otras preguntas, o no sé si son preguntas, pero sí comentarios de lo que escuché de tu charla. Eh, Alfonso dice, comprendiendo estos puntos y el por qué estamos como estamos, ¿qué alternativas ves tú para poder producir sin depender del subsidio del Estado? Creo que es un poco hacia donde te encaminaste al final, ¿no? Pero Sí, bueno, yo he de decir, bueno, dos cosas. Primero sobre tu comentario, Natalie, y después para intentar responder lo que plantea Alfonso. Mi intención hoy ha sido la de compartir con ustedes mmm, algunas claridades para identificar
instrumentos de acción política, ¿no? Y en esa medida, y ahora lo conecto con lo que plantea Alfonso, yo no creo que se deba renunciar a la participación del Estado en la producción de las artes escénicas. Me explico. Yo no soy partidaria de la dependencia al subsidio público, de ninguna manera, porque eso genera dinámicas perversas. Pero sí creo que es importante que esos subsidios, en tanto intervenciones indirectas, existan desde los gobiernos. Pero, por ejemplo, si pensamos en alternativas, yo digo, una alternativa muy importante sería presionar para que el mecenazgo, por ejemplo, sea una realidad, o sea, el mecenazgo cultural, quiero decir, sea una realidad tangible en nuestro país. Digo, creo que, por ejemplo, ante iniciativas como Efiteatro, ¿no? Que pues sí, de algún modo, ¿no? Posibilita a ciertos creadores, ¿no? A tener acceso a recursos que eh, eh, proveen determinadas empresas. Lo cierto es que como mecanismo no termina de funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos tendría que impulsar el Estado a través de regulaciones, por ejemplo, eh, para que esto del mecenazgo sea una realidad y entonces no solo se pueda tener subsidio público, sino también cada vez mayores y mejores subsidios privados, ¿no? O sea, yo lo que les compartía en términos de fundamentos económicos respecto de las fallas de mercado, sí justifican el que haya subsidio para las artes escénicas. Entonces, no creo que se tenga que renunciar a eso. Lo que creo que hay que hacer es pugnar por subsidios más claros, más justos, más robustos, en etapas críticas o fundamentales, y para que también haya una participación privada que permita alternativas al subsidio público o que permita una complementariedad al subsidio público. No sé si soy clara con esta respuesta que doy, pero sí me parece que no habría que renunciar a que el Estado garantice la existencia, la generalización y la conservación de las artes escénicas en el contexto mexicano, ¿no? Eh, otra, Sí, perdón, no, no, otra no. forma muy concreta, ¿no? Yo digo, creo que ustedes mejor que nadie lo saben, ¿no? O sea, el Estado también precario de los espacios culturales, o en este caso teatrales, gubernamentales, ¿no? Entonces, eso también es una política pública y tendríamos que poder exigir mejores espacios, eh, menos precarios, bien equipados, con recursos materiales suficientes, con recursos humanos suficientes, pero también preparados. Es decir, no creo que habría que renunciar a eso, ¿no? Porque además resulta que, o sea, una forma que tienen los gobiernos de subsidiar, pues sí es mediante las convocatorias para becas, premios, etcétera.
Pero también otra forma que tiene subsidiar el Estado a las artes es el de contratar a los artistas para que estos espacios teatrales, por ejemplo, tengan una oferta, ¿no? Pero igualmente conocemos en qué condiciones es que los artistas son contratados. O sea, es decir, que en muchas ocasiones los artistas escénicos montan un espectáculo para temporadas de 2 o 3 días que les llevó no sé cuántos meses de ensayo, terminan produciendo las funciones, las poquitísimas funciones de esa temporada, sin mayor apoyo en la difusión, en unas condiciones paupérrimas y además sin un contrato formalizado y mucho menos sin los recursos prometidos. A veces los recursos terminan llegando quién sabe cuántos meses después de que la producción se realizó. ¿Y quién costea? ¿Quién financia eso? Pues los artistas, ¿no? Con todas las dificultades que yo ya les comentaba hace rato respecto de los fundamentos económicos para impulsar políticas públicas en materia de cultura. Entonces, yo creo que no tocaría dejar de buscar ese subsidio público sin que, por supuesto, haya una dependencia total a ese subsidio. Pero para lograr esto hay que autoorganizarse y hay que demandar de manera clara y contundente lo que se requiere en términos de la formación, capacitación, vuelvo a insistir, la creación, producción, la distribución, consumo y la conservación, ¿no? Porque esa es otra. Ok, tú, Estado, me contratas para dar 2 funciones en un teatro que se está cayendo, pero además llego y no hay públicos, ¿no? Y entonces, este recurso que yo recibí como pago, que es recurso público, que me llega a mí porque hubo ciudadanos que pagaron impuestos, pues no se ve reflejado en un beneficio porque la gente que vio lo que yo produje, pues fueron 3 personas, en vez de 10 o de 15 o de 30 o de 50 o de 100 o de 150, ¿no? Y además personas pues que pudieran tener condiciones pues también adversas, que esa es la otra, ¿no? O sea, también el consumo se puede subsidiar, se puede promover de muy distintos modos, ¿no? Bueno, hasta aquí, perdón, Natalie. No, no te preocupes. Justo mi comentario iba hacia esto que tú compartes ahora, ¿no? Que se relaciona con lo que compartías hace un rato respecto a que es importante recordar cómo las políticas culturales deberían ser una garantía, ¿no? O sea, no solamente que existan, sino que se ejecuten y se lleven a cabo de principio a fin. O sea, que eso podría ser desde la propia educación en las artes o la propia educación en la cultura hasta la evaluación de los resultados de eso y un qué está pasando y si estamos haciéndolo o no lo estamos haciendo, ¿no? Hacia allá iba mi comentario, pero creo que tú lo compartiste ahora, como pues regresaste justo a eso, ¿no? Que ya lo habías dicho. Bueno, ahí yo tengo como algunas cosas, pero sí, ya recuerdo, quería compartir que en la charla de Edén Coronado, del rinoceronte enamorado de San Luis, él también hablaba de esta cuestión, ¿no? O sea, él desde un espacio independiente de las artes escénicas, él decía es que no podemos fingir que el Estado no tiene una obligación y no podemos fingir y tratar de ser lo más autónomos, ¿no? Porque no es posible, o sea, porque esto tiene que ser algo tripartita, si lo queremos ver así, ¿no? El Estado con su público, con los creadores, y necesitamos trabajar en conjunto, porque si no está muy pesado, o sea,
funciona quizás hasta cierto grado, pero no en su completitud. Andrea pregunta, ¿qué consejos darías para activar caminos alternos a las convocatorias públicas? Bueno, ahorita estaba queriendo recordar un proyecto que me ha parecido muy interesante y al que tengo tiempo siguiéndole la pista. El proyecto, denme un segundo. Se trata de una organización de la sociedad civil estadounidense conformada por creadores, por artistas. Y esta organización que se llama WAGE, W-A-G-E, que digamos son las siglas de Working Artists and the Great Economy, busca generar una especie como de base común para, por ejemplo, o sea, para, por ejemplo, tener un tabulador común, ¿no? O sea, entonces, los artistas que participan en esta organización de la sociedad civil se pusieron de acuerdo para decir cuánto vale su trabajo, ¿sí? Y acordaron no ofrecer su trabajo por menos. Y además han tendido acuerdos con instituciones culturales, que por lo general en Estados Unidos tienden a ser privadas, que se certifican en esta organización de la sociedad civil, en WAGE, como instituciones que reconocen la necesidad de pagar adecuadamente a los artistas que contratan. Y bueno, tienen además una serie de acciones de apoyo, ¿no? Digamos, gremial, de causas y movimientos sociales, ¿no? Pero estas dos acciones que les cuento me parecen muy interesantes, ¿no? No necesariamente estoy respondiendo a lo de las alternativas frente a las convocatorias públicas, pero sí estoy ofreciendo un ejemplo de cómo los artistas pueden organizarse para valorar colectivamente su trabajo y para vincularse con instituciones que reconozcan ese valor, ¿no? Digamos, esa es otra salida para hacerse de recursos, ¿no? En la medida en que, pues, tú le pones un precio justo a lo que haces, ¿no? Y en esto debo de decir, yo les comentaba también en alguna de las láminas que los artistas a nivel global tienden a ser en promedio más pobres que otros miembros de la sociedad. Y para esto hay muchísimas razones, ¿no? Y esto además está respaldado con estudios que se han realizado no solo en países de América Latina, para hablar de nuestro contexto, sino también en países de Norteamérica, de Europa, porque al final de cuentas las reglas del mercado, en mayor o menor medida, en una economía de mercado, pues son más o menos similares, ¿no? Entonces, aunque las soluciones que se generan pues suelen ser diferenciadas también, ¿no? Pero lo que les decía del multiempleo, de la autoexplotación, de trabajar de manera informal o sin contrato, sin seguridad social,
el de estar colaborando en 3, 4, 5 proyectos al mismo tiempo. Eh, digamos, todas estas cosas son una realidad que pues hace muy importante, por ejemplo, el tema de las convocatorias para recibir apoyos para la creación y la producción. Y por eso es que se supone que existen. Entonces, ¿qué alternativa? Pues de entrada reconocer estas condiciones del mercado laboral de los artistas escénicos, que les vuelvo a repetir, son internacionales. O sea, ¿quién pensaría que los artistas estadounidenses también requieran de hacer estas cosas o tomar o emprender estas acciones que yo antes les comentaba? Bueno, pues sí, son necesarias porque también estos artistas trabajan en condiciones similares a la de los artistas mexicanos y brasileños y argentinos, pero también belgas, pero también franceses o españoles. Aunque, claro, pues cuando hay mejores políticas públicas, estas problemáticas que son comunes, pues se pueden atender de una manera que puede ser mejor o peor, ¿no? Pero la problemática es común. Entonces, bueno, alternativas a las convocatorias públicas, también hacer un mapeo de las convocatorias privadas y vuelvo a insistir, organizarse para presionar y buscar que exista un marco legal y fiscal más adecuado para el mecenazgo cultural, o sea, es decir, para que la iniciativa privada también pueda participar en el financiamiento de las artes, sin que sustituya, desde mi perspectiva, el financiamiento público, sino que complemente, ¿no? Eh, pero bueno, ahí pienso que sí, ese mapeo de las convocatorias privadas es fundamental y la organización colectiva para presionar, para encontrar problemáticas comunes. Eh, esas son las cosas que a mí se me ocurren eh, para, para pensar en alternativas. Gracias, Adriana. Justo como algo que tú nos compartiste antes de pasar a la ronda de preguntas, hablabas de esta idea de poderse mirar a uno mismo para poder llegar a esa organización. Considero que somos incapaces de poder reconocer nuestras necesidades si no hacemos una introspección real. Y hablo, o sea, no, sí a manera personal, pero a manera profesional de cuáles son nuestras necesidades, las cosas que estamos ofreciendo, las que estamos padeciendo, Uh -huh. para entonces podernos encontrar con el otro o con la otra como en esos afectos, ¿no? A partir de ahí yo tenía como algunas preguntas, pero creo que sobre esto a mí como que se me van también bajando ideas. Eh, la idea de la organización creo que como sociedad, más allá de las artes escénicas o de las artes en general, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, la organización vecinal o la organización en la escuela o la organización social de muchas formas. Sin embargo, existen. Y entonces esa es una prueba de que es posible a través de un montón de trabajo personal respecto como al grupo en el que estamos y de encontrarnos en esos afectos para saber cómo poder encaminarnos a esa búsqueda, ¿no? Porque de ahí creo que pueden salir mil ideas y luego también llegar a esa conclusión de las ideas, que creo que también lo mencionabas y lo traigo acá de nuevo como para agarrar esa idea, no solamente que surjan las ideas o esta propuesta, sino que se lleven a cabo, ¿no? Que se ejecute un plan, que nos coloquemos fechas límites para que eso ocurra, ¿no? Porque posiblemente nadie sepamos cómo hacerlo, pero no sé si la solución esté siempre en la queja constante y el padecer constantemente esto. Esto no significa que sea inválido, ¿no? Me refiero a que más allá de eso, cómo nos podemos organizar para encontrar esas alianzas estratégicas con el Estado, con las empresas
y con los otros y otras creadoras, que creo que eso es súper importante. Creo que espacios incluso como estos nos invitan a, como a mirar o a cambiar un poco el chip, ¿no? Para ver qué podemos hacer. Y algo que ¿Sabes? también recupero un montón de lo que decías tiene que ver con esta libertad creativa, ¿no? O la libertad de expresión a la que tenemos derecho como espectadores y como creadores, y que es incapaz una persona de tener tiempo de pensar o de tener tiempo de sentarse a crear si todo el tiempo tiene que estar trabajando para sobrevivir, para poder llegar a la temporada que le van a pagar en 6 meses después, ¿no? Entonces, si eso ya es algo que nos está pisando las talones todo el tiempo y es algo que en la escuela o en los espacios de formación muchas veces no se toma en cuenta, simplemente es como desde la creación pura, eso también coloca en un lugar privilegiado a personas que pueden hacerlo sin tener que hacer lo otro, ¿no? Entonces, si no estamos en ese lugar, ¿cómo podemos hacer esas redes de organización para podernos apoyar e impulsar entre todos, ¿no? Sí, esta dimensión laboral asociativa de las prácticas artísticas yo creo que es fundamental. Y es muy, bueno, creo que más o menos podemos entender los motivos históricos por los que ha sido tan difícil pensar a la cultura y particularmente a las artes como una actividad económica, ¿no? Pero la realidad es que lo es. Y mientras que otros sectores económicos sí se organizan para contar con políticas públicas que favorezcan el crecimiento de esos sectores, piensen en el que quieran, en el sector empresarial que quieran, por ejemplo, o industrial, ¿no? Acá eso pareciera no ser una posibilidad, ¿no? Y, y creo que es momento de hacernos consciente de esa dimensión laboral, asociativa, económica, de la práctica artística, vinculándola, por supuesto, o no desvinculándola de lo estético político, para entonces eh, colectivizar el trabajo, colectivizar las demandas, colectivizar eh, las necesidades y por lo tanto colectivizar una, eh, una serie de acciones que deriven en cambios reales y que no reproduzcan más de lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué otros sectores de la economía sí se organizan para presionar a los gobiernos? Sí se organizan para apoyarse de manera mutua, aunque sean competidores. Pienso incluso en organismos como las cámaras industriales o comerciales, ¿no? ¿Por qué no puede existir algo así acá? ¿No? Eh, y les vuelvo a repetir este pequeño ejemplo que yo les daba del contexto estadounidense, que siempre me gusta hablar de ese ejemplo porque uno pensaría que, bueno, pues es que se organizan en América Latina, pues claro, porque todo está muy mal, pero ¿qué creen? Allá también. O sea, allá, para hablar del contexto estadounidense, la, el modelo privatizador de la cultura viene haciendo estragos en ámbitos como las artes escénicas, ¿no? Entonces, frente a esos estragos del modelo privatizador, pues los creadores se organizan porque todo esto que yo les decía, la enfermedad de los costos, la pobreza de los artistas, eh, las distintas fallas o dificultades que hay desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, son iguales en todos lados, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante eh, colectivizar las necesidades y las demandas. Y eso requiere de una concientización de, de, las propias condiciones y de las condiciones de aquellos con los que trabajo.
Claro, digo, otra palabra que a mí me causó como un poco de ruido cuando la mencionaste, pero esta idea de la institucionalización de organización, pues es importante, ¿no? Como una institución puede ser una familia, ¿no? Y así tal cual, eh, como esta idea, ¿no? Como resignificar conceptos, creo que también es fundamental. Ujú. Pues no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Eh, o O si tú quieres comentarios, agregar algún un también. comentario, claro. Sí, algún comentario. Me interesa mucho, por ejemplo, saber en qué medida esto que les comparto fue claro, en qué medida esto que les comparto fue revelador o no, o no sé, o a qué los motiva, en fin, un poco escuchar sus comentarios también en ese sentido sería muy valioso para mí. ¿Hay alguien por ahí que quiera compartir algo? Digo, igual la idea es, dice Andrea, muy valiosa la charla. Eh, esta charla va a quedar ahí colgada, ¿no? En la página durante algunos días. Este, dice Andrea, nos deja pensando sobre cómo no normalizar la ausencia del Estado. Creo que eso es bien importante. Digo, estamos por finalizar, pero la charla va a quedar colgada algunos días también para las personas del encuentro de Sin Ensayo que no pudieron estar en este momento, pero que pueden revisarlo el día de mañana y tal. Yo me imagino que si tienen alguna pregunta, incluso podrían compartirnosla a nosotros y nosotros hacértela llegar. Y como para terminar, ¿no? De cerrar, Gerardo dice que muchas gracias. Eh, pues yo agradecerte un montón, Adriana, porque creo que sí es súper valioso. Digo, yo no tenía el gusto de conocerte, pero, o sea, mucho gusto. Me parece que la forma que tienes como de conceptualizar y ir aterrizando las cosas habla de esta experiencia, ¿no? Y de este estudio grande que es al que me refería, que a veces nos da miedo empezar a conceptualizar dentro de las artes, ¿no? Y a lo mejor no miedo, pero a lo mejor estamos tan ocupados justo en el trabajo y en el hacer que no nos damos la oportunidad. Y creo que estos espacios son muy valiosos por eso, ¿no? Porque nos dan la posibilidad de mirar desde otro lugar las artes escénicas, la forma de crear y demás. Y bueno, agradecerles a todos, a todas los que están por aquí, los que van a estar en el futuro, me refiero a si lo ven mañana o en otro momento, por su participación, por acudir al llamado, ¿no? De este encuentro. Eh, es muy importante también, y esto yo lo mencionaba en la otra charla, cómo poco a poco vamos creando estos espacios, ¿no? De encuentro desde Voy al Teatro, eh, de formación, de construcción y que pueden ser propicios para construir comunidad incluso más allá de donde podríamos pensarlo, ¿no? O sea, ya el hecho, por ejemplo, el otro día yo de hablar bueno, de escuchar a Eden, para mí fue algo bien agradable, ¿no? Muy sanador y que sientes como esa compañía de estamos en el mismo ejercicio de preguntándonos cómo, qué hay que hacer, cómo lo podemos hacer y demás. Eh, Hola, Alan. Hola. No, pues nada más, como ya estamos aquí sobre tiempo, pues agradecerte mucho, Adriana, tu participación, el que pudiéramos rescatar esta importante charla que para nosotras era muy valioso el tener porque justo de pronto solo pensamos que estamos mal, pero no entendemos por qué, ¿no? Y creo que justo entendiendo de dónde vienen las raíces de las problemáticas, es ahí donde pueden surgir estas ideas, estas propuestas, estos nuevos proyectos para reacomodar, ¿no? Creo que un poco me arriesgaré a decir que así ha sido también la naturaleza de Voy al Teatro, ¿no? Entendiendo de dónde surgen las cosas es que hemos creado las propuestas que hemos hecho y creo que si podemos contagiar de esto mismo a más creadores y creadoras,
pues podríamos visualizar un posible futuro mejor y, como dijo ayer Itari, no acostumbrarnos a que así vamos a estar, ¿no? Sino modificarlo. Sí, totalmente. Pues muchas gracias. Gracias, Alan, y aprovecho para felicitarles porque efectivamente Voy al Teatro es una iniciativa que identificó con mucha claridad la dificultad que hay en la distribución y el consumo teatral, ¿no? Y en esa medida es que emerge un proyecto que nos resuelve la vida a los espectadores, pero creo que también a muchos creadores y productores teatrales, ¿no? Porque en un solo espacio puedes tener buena parte de la oferta y este tipo de proyectos creo que no sé qué tanto fue así previsto o no, pero este tipo de proyectos atienden a una visión procesual de la cultura y de necesidades de generar incidencia pública, en este caso en las artes escénicas, aunque sea desde una perspectiva privada. Sí, no, totalmente. Y justo pues hacia allá hemos orientado eso, ¿no? De hecho, todo lo que hacemos tiene que ver, con atender una problemática. O sea, todo lo que hemos hecho tiene que ver ahí. O sea, el servicio de boletaje fue por eso, ¿no? El aumentar la difusión y la publicidad, pues también es por otra problemática. Sala virtual, pues la problemática fue la pandemia, ¿no? Ahora creemos que por ejemplo, para abonar a la calidad de los espectáculos, pues hicimos este diplomado. Entonces, bueno, justo ya para cerrar y que no suene como esto un comercial de Voy al Teatro, no, pues agradecerte nuevamente, agradecer a todos los creadores y creadoras que han confiado en los proyectos que hemos hecho, y en uno de estos es Sin Ensayo. Hemos aprendido muchísimo a lo largo de esta semana, no solo de las temáticas, sino también de esta modalidad de encontrar a las creadoras y creadores a través de la virtualidad, de convocar a nivel nacional. Y pues nada, estamos muy contentos y seguramente nos estaremos viendo en una segunda edición que podremos ahí repensar y reformular para lograr seguir trabajando en estas problemáticas y que se vaya moldeando este futuro. Muchas gracias también, Natalie. Gracias de nuevo, Adriana. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Con esto cerramos hoy nuestro encuentro. Los que nos están viendo en tiempo diferido, recuerden que tienen todas las grabaciones de toda la semana en la plataforma de Sin Ensayo. Les invitamos a ingresar también a creadores.voyalteatro.com porque vienen otros proyectos que vamos a estar realizando y para que estén ahí al pendiente. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias, hasta luego, felicidades.